Nunca imaginé que perder a mi único hijo sería solo la segunda peor cosa que me pasaría esa semana. Habían pasado exactamente 7 días desde que el alma de Diego se había ido de este mundo. 7 días desde que un pedazo del mío se fue con él. El silencio en la casa era un monstruo pesado y sofocante, solo roto por mis propios sollozos ahogados. Estaba sentada en el salón, en el que había sido su sillón favorito, doblando uno de sus suéteres viejos. La lana, suave y familiar bajo mis dedos temblorosos, todavía guardaba un rastro casi imperceptible de su perfume, una mezcla de sándalo y de él, de mi niño. Las lágrimas caían sin permiso, manchando la tela gris como gotas de lluvia sobre el polvo. Las flores del funeral, dispuestas en jarrones por toda la estancia, comenzaban a marchitarse, y su aroma dulce y abrumador se mezclaba con el olor a cera de las velas consumidas y a la ausencia. Fue entonces cuando entró Valeria. No caminó, se deslizó, como siempre lo hacía, con esa gracia felina que parecía anunciar que el espacio que pisaba le pertenecía. Llevaba unos vaqueros de diseñador que costaban más de lo que yo recibía en un mes de mi pensión y una blusa de seda de un blanco tan puro que dolía a la vista. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar, y sus uñas, de un rojo intenso, tamborileaban con impaciencia contra el marco de la puerta. «Soledad, tenemos que hablar», dijo. Su voz ya no tenía esa suavidad forzada que usó en el funeral, ni la simpatía de cartón piedra que mostraba frente a los demás. Era una voz fría, afilada como un cuchillo. Levanté la vista, esperando que quisiera hablar de los niños, de Lucía y Eduardo, o quizás de qué hacer con algunas de las cosas de Diego, pero la forma en que me miraba, desde arriba, con los brazos cruzados, me heló la sangre. «Claro, querida, dime», respondí, mi propia voz un susurro frágil. Entró en la habitación, pero no se sentó. Se quedó de pie, una estatua imponente de indiferencia frente a mí, una anciana encogida en el viejo sillón de su marido. «He estado pensando», comenzó, y su mirada recorrió la habitación con desdén, deteniéndose en los muebles que Diego y yo habíamos elegido juntos años atrás. «Ahora que Diego no está, las cosas tienen que cambiar. Los niños y yo necesitamos nuestro espacio para llorar, para sanar, y honestamente, tenerte aquí es demasiado. Es una carga, demasiado una carga». Las palabras rebotaron en mi cabeza sin encontrar un lugar donde asentarse. Parpadeé, tratando de entender. «Siempre estás llorando», continuó, su tono volviéndose más duro, casi clínico, siempre tocando sus cosas, actuando como si fuera a entrar por esa puerta en cualquier momento. «No es sano para los niños ver a su abuela así. Necesitan estabilidad, no un recordatorio constante de la muerte». Mis manos se quedaron quietas sobre el suéter, el favorito de Diego, el que usaba los domingos por la mañana. ¿Estabilidad? ¿Acaso no era yo la que les preparaba el desayuno cada mañana mientras ella dormía hasta tarde? ¿La que les ayudaba con los deberes cuando ella tenía una llamada importante? ¿La que les contaba cuentos hasta que sus ojitos se cerraban porque ella estaba demasiado ocupada con su vida social? «Valeria, esta también es mi casa», logré decir, la voz temblándome. «Diego y yo lo hablamos, él quería que estuviera aquí, con los niños». Ella soltó una risa corta y seca, un sonido desprovisto de cualquier calidez. Diego decía muchas cosas, sobre todo cuando estaba drogado con la morfina y no pensaba con claridad. «La verdad, Soledad, es que la casa ahora es mía, y necesito que empieces a empacar». El aire se me escapó de los pulmones. Fue como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Empacar. La palabra era un eco violento en el silencio. «No hagas un drama», dijo, dándose la vuelta para mirarse en el espejo del pasillo, arreglándose un mechón inexistente. «Ahora haz tus maletas y aprende a sobrevivir. Eres una mujer adulta. Diego siempre pensó que eras más fuerte de lo que aparentabas». Se detuvo un instante, su reflejo mirándome con una frialdad absoluta. «Quiero que te vayas para mañana por la tarde. Van a venir unos decoradores a ver el despacho de Diego, y no quiero que el ambiente esté tenso. Mañana por la tarde. 24 horas.
24 horas para deshacer una vida de amor y servicio. 24 horas para ser borrada. Miré alrededor, a las paredes que habían sido testigos de las primeras risas de mis nietos, al suelo donde Diego aprendió a caminar, y entendí. No era solo la casa, era todo. Estaba siendo desterrada del único mundo que me quedaba. La noche cayó sobre la casa como un sudario. Los niños ya dormían, ajenos a la sentencia que su madre había dictado en el piso de abajo. Comencé a empacar en un estado de trance, moviéndome como un autómata por la habitación que había sido mi santuario durante los últimos 5 años. Mis manos, torpes por la edad y el dolor, metían en una vieja maleta las pocas ropas que realmente eran mías. Me sorprendió lo poco que tenía. Con el tiempo, casi todo lo que una vez fue mío, lo había donado o regalado, conservando solo lo esencial y algunos tesoros sentimentales. Al abrir el cajón inferior de la cómoda, mis dedos rozaron una pequeña caja de terciopelo azul, desgastada por el paso de los años. La abrí. Dentro, sobre el forro de satén descolorido, descansaba un delicado broche de plata y nácar. Era lo único que me quedaba de mi madre. Al sostenerlo, el peso del metal frío en mi palma me transportó a otro tiempo, a otro lugar. Flashback. Estaba sentada a la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento, al otro lado de la ciudad. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Frente a mí, Diego y Valeria, jóvenes, llenos de sueños y con la mirada brillante de los recién casados, acababan de encontrar la casa de sus sueños, la misma casa desde la que ahora me expulsaban. «Es perfecta, mamá», decía Diego, sus ojos brillando de emoción. «Tiene un jardín para los niños, está cerca de un buen colegio, pero...» «¿Pero qué, hijo?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Valeria tomó la palabra, su voz melosa. «Es que el enganche es un poco alto, Soledad. Con nuestros sueldos, nos lo han puesto difícil en el banco. Nos falta un empujón». Miré sus rostros llenos de esperanza. El rostro de mi hijo, mi único hijo, a quien le había prometido el mundo. Y el de ella, la mujer que él amaba. ¿Cómo podía negarme? Esa misma tarde, sin decirles nada, fui a una casa de empeños del centro. El hombre detrás del mostrador, con ojos de pez muerto, examinó las joyas de mi boda, el único recuerdo físico que me quedaba de mi difunto esposo, Ricardo. El anillo, los pendientes, el collar, el peso de su ausencia, se sintió más fuerte que nunca en ese momento. Cuando volví les entregué un sobre con el dinero. Diego me abrazó tan fuerte que casi me rompió los huesos. «Mamá, no tenías que hacerlo», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Claro que sí», le dije, acariciándole el pelo. «Vuestra felicidad es la mía». Y entonces, tomando mis manos entre las suyas, me miró a los ojos y me hizo una promesa. «Mamá, esta siempre será tu casa, siempre. Habrá una habitación para ti, para cuando quieras venir, para cuando nos necesites o para cuando nosotros te necesitemos». Valeria sonreía a su lado, asintiendo. «Por supuesto, Soledad, serás la reina de la casa». Fin del flashback. Una lágrima amarga rodó por mi mejilla y cayó sobre el broche. La reina de la casa. ¡Qué ironía tan cruel! Guardé el broche en la maleta como si quemara. Mis manos siguieron trabajando, doblando una blusa, un par de calcetines, y otro recuerdo, más reciente, me asaltó. Flashback. Valeria estaba embarazada de Eduardo y sufría un embarazo de alto riesgo. El médico le había ordenado reposo absoluto. Ella, que siempre había sido tan activa y controladora, estaba postrada en la cama, frustrada e irritable. Diego, agobiado por el trabajo y por el cuidado de la pequeña Lucía, me llamó una noche, desesperado. «Mamá, no puedo más. Valeria está insoportable. Lucía no para de llorar y yo tengo que entregar un proyecto importantísimo». Al día siguiente, pedí una excedencia en la pequeña mercería donde trabajaba como costurera. Hice una maleta y me mudé con ellos. Durante 3 meses, esa casa se convirtió en mi universo. Me levantaba antes del amanecer para prepararle a Diego el desayuno y el almuerzo para que se llevara al trabajo.
Cuidaba de Lucía, jugaba con ella, la llevaba al parque. Atendía a Valeria, le llevaba la comida a la cama, le leía revistas, aguantaba sus cambios de humor y sus quejas constantes. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba junto a mi máquina de coser, arreglando la ropita que se quedaría pequeña para Lucía y que heredaría el bebé en camino. Estaba agotada, pero feliz. Me sentía útil, necesaria. Una tarde, Valeria me llamó desde su habitación. «Soledad, ¿podrías hacerme uno de tus caldos? El de pollo. Ninguno sabe como el tuyo». Esa noche, mientras ella sorbía el caldo con satisfacción, me dijo: «No sé qué haríamos sin ti de verdad. Eres un ángel». Fin del flashback. Un ángel. Un ángel al que ahora le cortaban las alas y arrojaban del nido. Cerré la maleta con un chasquido seco. Ya no quedaba nada más que empacar. Solo los restos de una vida de sacrificios que al parecer tenían fecha de caducidad. Mientras me sentaba en el borde de la cama, en la oscuridad de la habitación, mi mente, como un animal herido, no dejaba de escarbar en el pasado buscando una explicación, una razón. Y entonces, como si una venda cayera de mis ojos, comencé a ver. Las señales siempre habían estado ahí. Pequeñas grietas en la fachada de la familia feliz. Semillas de desprecio que yo, en mi ceguera voluntaria, había decidido ignorar por el bien de la paz, por el amor a mi hijo. Recordé una cena, haría un par de años. Diego había sido ascendido y Valeria insistió en celebrarlo, invitando a su jefe y a su esposa, gente importante, como ella los llamaba. Pasé 2 días en la cocina, preparando mis mejores platos, esos que Diego amaba desde niño. Quería que todo fuera perfecto, que mi hijo se sintiera orgulloso. Flashback. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla. Las velas parpadeaban, creando un ambiente elegante. Yo salí de la cocina con la sopera humeante, una crema de champiñones que era mi especialidad. Al servirla, la esposa del jefe, una mujer amable, exclamó: «Huele delicioso, Soledad. ¿Cuál es tu secreto?». Antes de que pudiera responder, Valeria intervino con una risita condescendiente. «Oh, es una receta de familia, muy rústica. Ya saben, comida de pueblo. A Diego le encanta por la nostalgia. Pero yo prefiero algo un poco más sofisticado». Las palabras cayeron en la mesa como piedras en un estanque. Sentí como el color se me subía a la cara. Humillación, pura y simple. Miré a Diego y vi en sus ojos una chispa de ira. Él apretó mi mano por debajo de la mesa y dijo, con la voz firme: «Es la mejor sopa que he probado en mi vida, y la ha hecho mi madre, lo que la hace aún más especial». La cena continuó con una tensión palpable. Más tarde, cuando los invitados se fueron, escuché sus voces desde la cocina. «¿Por qué dijiste eso, Valeria?», preguntaba Diego, su voz contenida pero furiosa. «Humillaste a mi madre». «Ay, por favor, Diego, no seas tan dramático», respondía ella. «Solo era una broma. Además, es la verdad. Tu madre es encantadora, pero no podemos pretender que somos algo que no somos. Estamos en otro nivel ahora. Mi madre es mi nivel, siempre lo será», sentenció Diego antes de que un portazo pusiera fin a la conversación. Yo me quedé en mi habitación, con el corazón encogido. Esa noche entendí que para Valeria yo era un recordatorio de un origen humilde del que ella quería escapar. Yo era comida de pueblo en su mundo de alta cocina. Fin del flashback. Y los recuerdos seguían llegando, uno tras otro. La vez que me regaló por mi cumpleaños una bata de casa barata, mientras ella se compraba un bolso de cientos de euros. «Para que estés cómoda en casa», me dijo, como si mi único universo posible fueran esas 4 paredes. O las innumerables veces que, al hablar yo de mis amigas de la mercería, ella ponía los ojos en blanco y cambiaba de tema, como si mis relaciones, mi vida antes de ellos, no tuvieran importancia alguna. Cada uno de esos momentos había sido una pequeña herida, una punzada de desdén que yo había minimizado, que había justificado. «Está estresada por el trabajo», me decía a mí misma. «No lo hace con mala intención. Lo importante es que Diego sea feliz». Pero ahora, en la soledad de esta noche final, veía la verdad con una claridad dolorosa. No eran deslices,
eran parte de un patrón, una campaña silenciosa para reducirme, para hacerme invisible, para convertirme en un mueble más de la casa, útil, silencioso y finalmente desechable. La ira, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a arder en mi pecho. Una ira fría y profunda, no solo por la crueldad de esta última noche, sino por todos los años de pequeñas humillaciones, por mi propia cobardía al no haber puesto límites, al haber permitido que mi dignidad fuera erosionada poco a poco. El amor por mi hijo me había cegado, pero ahora que él no estaba, la luz cruda de la realidad me mostraba el paisaje desolador que había permitido que creciera a mi alrededor. El primer rayo de sol, pálido y anaranjado, se filtró por la persiana. La noche había pasado sin que yo pegara ojo. Mi cuerpo era un mapa de dolor, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Ya no había lágrimas, solo un vacío inmenso y una determinación nacida de la desesperación. Sabía que no podía enfrentarme a los niños. No podría soportar la confusión en sus caritas, sus preguntas inocentes que me desgarrarían el alma. ¿A dónde vas, abuela? ¿Cuándo vuelves? Valeria tenía razón en una cosa. Ya habían sufrido demasiado. No necesitaban ver a su abuela derrumbarse. Busqué un trozo de papel y un bolígrafo. Mis manos temblaban tanto que las letras salían torcidas, como si las hubiera escrito una niña. ¿Qué se le dice a los dos seres que más amas en el mundo cuando te están arrancando de sus vidas? ¿Cómo te despides sin romperles el corazón? Al final, opté por la simplicidad, aunque cada palabra era una mentira piadosa que me quemaba la garganta. Mis queridos Lucía y Eduardo, la abuela Soledad ha tenido que mudarse a otro lugar por un tiempo. No quiero que estéis tristes. Os quiero más que a nada en este mundo, y siempre estaré pensando en vosotros. Sed buenos con mamá y cuidaos mucho el uno al otro. Os envío todos los besos y abrazos que caben en el cielo. Siempre vuestra, abuela. Releí la nota. Era fría, distante. No reflejaba ni una pizca del volcán de amor y dolor que sentía, pero era lo único que podía hacer. Pegué la nota con un trozo de celo en el espejo de su baño, donde sabía que la verían al despertarse. Con el sigilo de un ladrón, comencé a bajar mis pocas pertenencias, 2 maletas y una caja de cartón. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. Mi viejo coche, un sedán de más de 15 años que Diego siempre me decía que debía cambiar, estaba aparcado en la entrada. Abrí el maletero, que chirrió en protesta, y metí las maletas. La caja, con mis tesoros más preciados, fotos, el broche de mi madre, el último dibujo que Eduardo me había hecho, la puse con cuidado en el asiento del copiloto. Sería mi única compañía. Volví a entrar a la cocina por última vez. El corazón me latía con fuerza. De la despensa tomé algunas cosas que no necesitaran refrigeración. Un paquete de galletas saladas, un bote de crema de cacahuete, unas botellas de agua, comida de supervivencia. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Cuando salí de la casa, cerrando la puerta principal sin hacer ruido, sentí como si estuviera cerrando el último capítulo de mi propia vida. El aire de la mañana era fresco y olía a hierba mojada. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el motor. Me quedé allí, mirando la fachada de la casa de los sueños de mi hijo, la casa donde mis nietos dormían, sin saber que su abuela, su única constante desde la muerte de su padre, estaba a punto de desaparecer. Entonces, la vi. La silueta de Valeria apareció en la ventana del salón con una taza de café en la mano. Se quedó allí, observándome. No había tristeza en su rostro, ni siquiera compasión, solo una vigilancia fría, calculadora. Se estaba asegurando de que cumpliera mi parte del trato. Se estaba asegurando de que el mueble viejo fuera retirado sin problemas para que los decoradores pudieran empezar a trabajar. Esa imagen fue el último empujón que necesitaba. Metí la llave en el contacto y giré. El motor tosió un par de veces antes de cobrar vida con un rugido asmático. Puse la marcha atrás y me alejé lentamente de la acera, de la casa, de la única familia que me quedaba. No miré por el espejo retrovisor. No podía. Conduje sin rumbo, con la mirada fija en la carretera que se extendía ante mí como una cinta gris e infinita.
sin tener la menor idea de a dónde iba o de cómo demonios iba a sobrevivir. 2 semanas. Eso es más o menos lo que una persona puede aguantar durmiendo en su coche antes de que la vergüenza empiece a pesarte más que el hambre o el frío. Mi mundo se había encogido al tamaño de un habitáculo de metal y plástico. Mi hogar era un sedán viejo aparcado discretamente en la parte trasera de un aparcamiento de un supermercado abierto 24 horas, lo suficientemente lejos del barrio de Diego para no encontrarme con nadie conocido. Los primeros días me movía impulsada por la adrenalina y la negación. Me decía a mí misma que era algo temporal, una situación pasajera, hasta que encontrara una solución. Busqué apartamentos de alquiler, pero los precios eran astronómicos. Los pocos cuartos asequibles que visité estaban en zonas donde el miedo se podía oler en el aire, lugares oscuros y sórdidos donde una mujer de mi edad sería una presa fácil. Llamé a residencias de ancianos, pero las listas de espera eran de meses, a veces años, y los depósitos iniciales, una fortuna que no poseía. Mi rutina se convirtió en un ejercicio de invisibilidad. Cada mañana, cuando el supermercado abría, entraba en los baños para lavarme la cara y los dientes con el agua helada del grifo. Intentaba arreglarme el pelo con los dedos, pero cada día se veía más apelmazado y sin vida. Luego iba a una pequeña cafetería cercana, el Rincón de Ricardo. El dueño, don Ricardo, un hombre mayor, de pelo blanco y mirada amable, parecía entender mi situación sin necesidad de palabras. Pedía el café más barato y me sentaba en una mesa al fondo, estirando la taza durante horas, fingiendo leer un periódico viejo que alguien había dejado. Él nunca me dijo nada, pero a menudo, al pasar junto a mi mesa, dejaba una galleta o un trozo de pan tostado de cortesía. Era un pequeño gesto de humanidad que me mantenía a flote. Lo más duro no era el malestar físico, aunque dormir con el cuello torcido contra la ventanilla me dejaba la espalda y las cervicales hechas un nudo de dolor. Ni siquiera era el miedo constante cada noche, el sobresalto con cada coche que pasaba, con cada sombra que se movía. Lo peor era la humillación, la sensación de haberme vuelto invisible. Un día, llamé a mi hermana Carmen. Era mi última esperanza. Le conté, entre sollozos, lo que había pasado. Esperaba una palabra de consuelo, una oferta de ayuda. En su lugar recibí un sermón. Te lo dije, Soledad. Su voz sonaba afilada a través del teléfono. Te lo dije 1000 veces que no se puede dar todo. Hay que guardar para una misma. ¿Vender tus joyas? ¡Qué locura! Ahora te aguantas. Yo tengo mi propia vida, mis propios problemas. No puedo hacerme cargo de ti. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no era por la temperatura. La soledad se me pegó a los huesos. Estaba completamente sola. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Un día, en el supermercado, mientras buscaba el bote de crema de cacahuete más barato, vi a una de mis antiguas vecinas, Sofía. La misma Sofía con la que había intercambiado recetas y cotilleos por encima de la valla durante 5 años. Pasó a mi lado, empujando su carrito lleno, y su mirada me atravesó como si yo fuera de cristal. No me reconoció, o quizás prefirió no hacerlo. Yo era una de esas personas que la gente prefiere no ver. Llevaba la misma ropa arrugada de hacía 3 días. Mi rostro estaba demacrado y mis ojos, hundidos en cuencas oscuras. Había cruzado la línea invisible que separa a los que tienen un hogar de los que no. La dignidad se convierte en un lujo cuando tu única preocupación es encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Cada día era una batalla perdida contra la mugre y el desánimo. Lavaba mi ropa interior en los lavabos públicos y la ponía a secar en el asiento trasero, esperando que nadie mirara dentro de mi coche. Comía galletas saladas con crema de cacahuete una y otra vez, hasta que el sabor se convirtió en ceniza en mi boca. La mujer que una vez fue conocida por sus guisos caseros ahora se alimentaba como un animal acorralado, y en la oscuridad de la noche, sola en mi coche, el silencio era mi único compañero, un silencio que gritaba mis fracasos, mi inutilidad, mi aplastante soledad. A veces, la desesperación me empujaba a hacer locuras. Una de esas tardes, conduje hasta el barrio de Diego,
No sé qué esperaba encontrar. Quizás un milagro. Quizás solo quería sentirme cerca de algo familiar. Aparqué en la esquina, desde donde podía ver la casa. Y lo que vi me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos más. Había un enorme contenedor de basura en la entrada, de esos que se usan para las grandes obras. 2 hombres corpulentos, vestidos con monos de trabajo, entraban y salían de la casa cargando muebles. Y allí, en la acera, dirigiendo la operación, estaba Valeria. Vestía un conjunto de ropa deportiva de una marca carísima, de un color rosa pastel que contrastaba violentamente con la escena. Tenía el teléfono pegado a la oreja y por su expresión se estaba riendo de algo que le contaban. Parecía una reina supervisando la demolición de un reino olvidado. Vi cómo sacaban el escritorio de Diego, la madera oscura, arañada por el uso. El escritorio donde ayudaba a Lucía con sus dibujos y a Eduardo con sus problemas de matemáticas. Lo lanzaron al contenedor sin cuidado, y el sonido de la madera al chocar contra el metal fue como un disparo en mi pecho. Luego fue el turno de su estantería, todavía con algunos de sus libros de historia y novelas de misterio. Cayeron desparramados, sus páginas abiertas como alas rotas. Pero el golpe final, el que me dejó sin aire, fue cuando sacaron su viejo sillón de orejas, el de la tela gastada y los brazos hundidos por el uso. El sillón donde se sentaba a leer el periódico los domingos. El sillón donde se quedaba dormido viendo películas con los niños acurrucados a su lado. El sillón donde yo misma me había sentado hacía apenas 2 semanas, doblando su ropa, llorando su ausencia. Uno de los hombres hizo un gesto a Valeria, preguntándole qué hacer con él. Ella ni siquiera lo miró. Hizo un ademán displicente con la mano, un gesto de fastidio, como si se estuviera quitando de encima una mosca molesta. A la basura, pareció decir. Los 2 hombres lo levantaron con esfuerzo y lo arrojaron al contenedor. Cayó con un ruido sordo y definitivo. El sillón, el trono de mi hijo, el corazón de su hogar, yacía ahora entre escombros y polvo, como un animal muerto. Me temblaban tanto las manos que tuve que agarrar el volante con fuerza para no perder el control. ¿Cómo podía borrar los recuerdos de un hombre de esa manera? ¿Cómo podía tirar a la basura los objetos que habían sido testigos de su vida, de su amor por sus hijos? Para Valeria no eran más que muebles viejos que no encajaban en su nueva estética minimalista y fría. Para mí, eran fantasmas. Eran los últimos vestigios de la presencia de Diego en este mundo, y ella los estaba erradicando, purgando la casa de su memoria con una eficiencia cruel. Sentí una oleada de ira tan intensa que me mareó. La imagen de mi hijo, de niño, sentado en ese mismo sillón mientras yo le leía un cuento, se superpuso a la imagen del mueble roto en el contenedor. La rabia me ahogaba, pero ¿qué podía hacer? Era una anciana sin hogar viviendo en un coche. Ella era la dueña, la que tenía el poder. Arranqué el coche y me alejé de allí a toda prisa, antes de que me viera, antes de que la ira me hiciera cometer una estupidez. Conduje sin rumbo, con las lágrimas cegándome. Esa noche, en la soledad de mi coche, entendí que no solo me habían echado a mí, estaban exiliando a Diego de su propia casa, de su propia familia, y esa traición, una traición a un muerto que ya no podía defenderse, me pareció el acto más monstruoso de todos. Los días se arrastraban, cada uno una copia gris del anterior. Mi única ventana al mundo era la biblioteca pública, donde podía pasar 1 hora al día usando los ordenadores de forma gratuita. Era mi ritual para sentirme conectada, para no desaparecer del todo. Y fue allí donde recibí el siguiente golpe. Cometí el error de entrar en las redes sociales. La curiosidad, esa serpiente venenosa, me pudo. Busqué el perfil de Valeria. Estaba abierto al público, una galería de su nueva vida perfecta. Y allí estaba la foto que me heló el alma. Era una foto del salón de la casa, ahora irreconocible. Las paredes, antes de un cálido color crema, ahora eran de un blanco clínico. Los muebles acogedores habían sido reemplazados por sofás de diseño, angulosos y fríos. No había ni una sola foto familiar a la vista. El espacio parecía un catálogo de revista, impersonal y estéril.
El pie de foto decía: a veces, para seguir adelante, hay que hacer espacio para lo nuevo. Agradecida por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Fuerza, resiliencia. Los comentarios eran un torrente de alabanzas. ¡Qué fuerte eres, Valeria! Admirable tu entereza. Diego estaría tan orgulloso de ti. Cada palabra era una puñalada. Nadie sabía la verdad. Nadie veía a la mujer que había tirado a la basura los recuerdos de su marido y a su madre a la calle. Para el mundo, ella era una viuda valiente, y yo, simplemente, había desaparecido. Cerré el navegador con un nudo en el estómago. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que sentí que me asfixiaba. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, alguien más sentía que algo no cuadraba. Javier, el mejor amigo de Diego desde la infancia, a quien yo quería como a un segundo hijo, no había logrado contactarme desde el funeral. Preocupado, llamó a Valeria. Más tarde, Javier me contaría la conversación. Su voz, al recordarla, todavía sonaba cargada de incredulidad. Llamé a Valeria para preguntarle por ti, Sole, me dijo. Le dije que no me contestabas al teléfono, que estaba preocupado. La respuesta de Valeria, según Javier, fue de una frialdad pasmosa. Ah, Javier, qué amable por tu parte, le dijo con su tono más encantador. Soledad decidió que necesitaba su propio espacio para pasar el duelo. Se ha mudado a un apartamento más pequeño, para estar más tranquila. Respetamos totalmente su decisión, por supuesto. Está perfectamente bien. ¿Un apartamento? ¿Puedes darme su nueva dirección o su número?, insistió Javier. Uy, ahora mismo no lo tengo a mano, mintió ella sin titubear. Y prefiere no recibir visitas por un tiempo, ya sabes, para asentarse. Pero no te preocupes, yo le daré tu recado. Javier sabía que algo iba mal. Yo nunca me iría sin despedirme de él. Pero, ¿qué podía hacer? Valeria había construido un muro de silencio a mi alrededor, aislándome del último vínculo que me quedaba con el mundo de mi hijo. Esa noche, la desesperación me venció por completo. Sentada en mi coche, en la oscuridad del aparcamiento, me permití llorar de verdad. No las lágrimas silenciosas y furtivas de las últimas semanas, sino sollozos desgarradores que sacudían todo mi cuerpo, que venían de un lugar profundo y roto. Lloré por Diego, por mis nietos, por la vida que me habían robado, pero sobre todo, lloré porque una parte de mí empezaba a creerse la mentira de Valeria, que yo no valía nada, que era una carga, que mi amor y mis sacrificios no contaban. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que el sueño, un sueño pesado y sin descanso, me venció, con la cara pegada al cristal frío de la ventanilla. Me despertó una vibración insistente. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero el zumbido continuaba, persistente, en el bolsillo de mi abrigo. A tientas, saqué mi viejo teléfono móvil. La pantalla, agrietada por una caída de hacía tiempo, brillaba en la penumbra del amanecer. Un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo. En mi situación, los números desconocidos solían ser cobradores de alguna factura olvidada o, peor aún, alguien que quisiera algo de mí, y yo ya no tenía nada que dar. Dejé que sonara, esperando que se activara el buzón de voz. Pero la llamada se cortó y a los pocos segundos volvió a sonar. El mismo número. Una extraña premonición, una mezcla de miedo y una chispa de algo que no me atreví a nombrar, me hizo deslizar el dedo por la pantalla y contestar. Diga. Mi voz sonó ronca y pastosa, la voz de alguien que ha dormido en un coche. ¿Hablo con la señora Soledad Vargas?, preguntó una voz masculina, profesional y serena. Sí, soy yo, respondí, incorporándome en el asiento. El dolor en mi espalda fue agudo. Señora Vargas, mi nombre es Miguel López, del bufete López y Asociados. Fui el abogado de su hijo, Diego. El corazón me dio un vuelco. Abogado. La palabra resonó en mi cabeza, cargada de malos presagios, problemas legales, deudas, líos con el seguro, cosas para las que no tenía ni el dinero ni la energía. Sí, dígame, logré articular, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Vargas,
He estado intentando localizarla durante varios días. Es de suma importancia. Necesitamos hablar de asuntos urgentes relacionados con el testamento de su hijo. ¿Testamento? Me quedé en blanco. Siempre había asumido que todo lo de Diego, la casa, el seguro, pasaría automáticamente a Valeria y a los niños. Era lo lógico, lo normal. No estoy segura de entender, tartamudeé. Valeria, mi nuera, se está encargando de todo lo de Diego. Otra pausa, esta vez más larga, más significativa. Señora Vargas, dijo el abogado López, y su tono se volvió más grave. El testamento de su hijo contiene instrucciones muy específicas que la involucran directamente a usted. Instrucciones, debo añadir, de las que la señora Valeria Ramírez no tiene conocimiento. Sentí un escalofrío, a pesar del calor bochornoso que ya se acumulaba dentro del coche. Instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? No es algo que pueda discutir por teléfono. Realmente necesito que venga a mi oficina. ¿Podría ser hoy mismo? Le aseguro que es de la máxima urgencia. Miré mi ropa arrugada, mi pelo sin lavar, el reflejo de una mujer demacrada en el espejo retrovisor. Señor López, debo advertirle que estoy pasando por una situación complicada. Puede que mi aspecto no sea el más presentable. Señora Vargas, dijo él, y en su voz percibí una nota de amabilidad, de empatía. Por favor, venga tal como está. Le ruego que no lo demore. Esto no puede esperar más. Colgué el teléfono con una sensación extraña. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una diminuta, casi increíble, semilla de esperanza. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Qué secreto guardaba el testamento de mi hijo? Por primera vez en 2 semanas, sentí que algo, cualquier cosa, estaba a punto de cambiar. 3 horas después, estaba sentada en la silla más incómoda de mi vida. No porque la silla no fuera de una piel suave y costosa, sino porque yo me sentía completamente fuera de lugar. La oficina del señor López era un espacio amplio y luminoso en el último piso de un edificio del centro, con vistas a toda la ciudad. Todo era madera oscura, cristal y acero. Un mundo a años luz de mi coche aparcado en un sórdido aparcamiento. Miguel López era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano, gafas de montura fina y una mirada que transmitía calma e inteligencia. Me ofreció una taza de café que acepté con una gratitud casi infantil. El aroma del café recién hecho, el calor de la taza de porcelana entre mis manos frías, eran lujos que había olvidado. Señora Vargas, comenzó, sentándose frente a mí. Antes de entrar en materia, necesito hacerle una pregunta, y le ruego que sea completamente sincera conmigo. ¿Cuál es su situación actual de vivienda? La pregunta me tomó por sorpresa. Sentí que la sangre me subía a las mejillas, una oleada de vergüenza. Bajé la mirada a la taza. Digamos que estoy entre lugares en este momento, murmuré. Su expresión se volvió seria, pero no había juicio en sus ojos, solo una profunda preocupación. Diego me advirtió que podría haber fricciones con la señora Ramírez después de su fallecimiento. ¿Se está quedando con amigos, con algún familiar? El tono amable, casi paternal, con el que lo dijo, estuvo a punto de quebrarme. Negué con la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Estoy viviendo en mi coche, confesé en un susurro. El señor López cerró los ojos por un instante y suspiró. Anotó algo en un bloc de notas. Ya veo. Diego era un hombre muy perspicaz. Se lo temía. Abrió un cajón de su imponente escritorio y sacó una carpeta gruesa, de color manila. La puso sobre la mesa entre nosotros dos. Señora Vargas, su hijo era un hombre brillante, no solo en su profesión, sino también con sus finanzas. ¿Qué sabe usted sobre su situación económica? No mucho, admití. Sabía que tenía un buen trabajo, un seguro de vida, pero pensé que todo era para Valeria y los niños. Es lo normal. Diego vino a verme hace unos 8 meses, justo después de recibir su diagnóstico terminal, explicó el abogado. Tenía instrucciones muy claras y quería hacer cambios significativos en su testamento. Insistió en que todo se mantuviera en la más estricta confidencialidad hasta después de su muerte. Ni siquiera su esposa debía saberlo.
Se ajustó las gafas y tomó un documento de la carpeta. Sus ojos se encontraron con los míos. Permítame leerle la primera cláusula relevante. Cito textualmente: a mi amada madre, Soledad Vargas, por una vida de amor incondicional y sacrificios silenciosos, le lego la totalidad de mi cartera de inversiones y acciones gestionada por el Fondo de Inversión Privado con el que he trabajado durante los últimos 10 años. Hizo una pausa y me miró. Yo lo miraba a él, sin entender. Cartera de inversiones, fondo, eran palabras de otro mundo. ¿Y eso qué significa?, pregunté, sintiéndome una ignorante. El señor López sonrió por primera vez. Una sonrisa triste pero amable. Significa, señora Vargas, que su hijo era mucho más rico de lo que nadie imaginaba. Fue un inversor astuto y muy discreto. A día de hoy, esa cartera de inversiones tiene un valor neto de 11 millones de euros. 11 millones de euros. Las palabras quedaron flotando en el aire, irreales, absurdas. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Tuve que agarrarme a los brazos de la silla para no caerme. No puede ser, tartamudeé. Debe haber un error. Valeria dijo que no había nada, que el seguro de vida apenas cubriría la hipoteca. El seguro de vida es una cosa aparte, y efectivamente, está a nombre de su nuera, aclaró él. Esto es diferente. Esto es el patrimonio que Diego construyó en secreto, y se lo ha dejado íntegramente a usted. Sentí una oleada de mareo. 11 millones de euros. La cifra era tan monstruosa, tan inimaginable, que no podía procesarla. Yo, que había estado comiendo crema de cacahuete en un coche, que había sido humillada y desechada como un trasto viejo. La cabeza me daba vueltas. Era demasiado para creerlo, demasiado para asimilarlo. Era un salvavidas tan grande que en lugar de alivio sentí el vértigo de la caída. Mientras yo intentaba recuperar el aliento, luchando contra el vértigo que las palabras del abogado habían provocado, él carraspeó suavemente, atrayendo de nuevo mi atención. Su rostro se había vuelto aún más serio. Si cabe, señora Vargas, eso no es todo, dijo, y su tono me indicó que lo que venía a continuación era todavía más importante. Hay otra parte del testamento que necesita escuchar. Diego anticipó exactamente lo que ha sucedido. Pasó a otra página del documento, sus dedos siguiendo las líneas impresas. Cito de nuevo: en el caso de que mi esposa, Valeria Ramírez, tome cualquier medida para expulsar a mi madre, Soledad Vargas, de nuestro hogar familiar, o intente de cualquier forma obstaculizar o impedir la relación de mi madre con mis hijos, Lucía y Eduardo Ramírez, se activará la siguiente cláusula de forma inmediata e irrevocable. Levantó la vista para asegurarse de que estaba prestando atención. Yo estaba paralizada, con el corazón latiéndome en los oídos. Continuó leyendo. Bajo dichas circunstancias, la custodia legal y física total y completa de mis hijos, Lucía y Eduardo, será transferida a mi madre, Soledad Vargas. Para asegurar su bienestar, se establece un fideicomiso educativo y de manutención independiente, dotado con fondos suficientes para cubrir todos sus gastos, incluyendo vivienda, educación privada, sanidad y actividades extracurriculares, hasta que ambos alcancen la mayoría de edad. Custodia. La palabra cayó sobre mí con el peso de una montaña. La taza de café tembló en mis manos. El señor López se apresuró a tomarla antes de que la derramara sobre la costosa alfombra persa. ¿Custodia?, susurré, la voz rota. ¿Cómo es posible? Diego no dejó nada al azar, explicó el abogado con calma, aunque en sus ojos había una chispa de admiración por su difunto cliente. Presentó toda la documentación necesaria meses antes de su fallecimiento. Documentó cuidadosamente varias señales de alerta que había notado en el comportamiento de Valeria, su creciente obsesión con el dinero del seguro, la forma en que hablaba de empezar de nuevo como si él ya no existiera, y su desconexión emocional con el dolor de los niños. Abrió otra carpeta que había sobre la mesa. Estaba aún más gruesa que la primera. Por mi recomendación legal,
Diego también grabó múltiples conversaciones con Valeria en las semanas previas a su muerte. Sacó una pequeña grabadora digital. En estas grabaciones, ella habla abiertamente de sus planes, incluyendo su intención de echarla a usted y su idea de llevarse a los niños a otra ciudad, lejos de la influencia de la familia de Diego. Tenemos pruebas contundentes de que sus acciones han sido premeditadas. Me quedé sin palabras. Mi hijo, mi dulce y bondadoso Diego, había estado librando una batalla silenciosa, planeando meticulosamente cómo protegernos desde el umbral de su propia muerte. «Hay algo más», dijo el señor López. Su voz ahora más suave. Le dejó una carta. «¿Quiere que se la lea o prefiere leerla usted misma?» Mis manos temblaban tanto que sabía que no podría sostener el papel. «Léala usted, por favor», rogué. Él asintió. Desdobló una hoja de papel y comenzó a leer con la inconfundible letra de mi hijo. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que mi peor temor sobre Valeria se ha hecho realidad. Siento mucho no haberte dicho nada antes, pero tenía miedo de que te pusiera a los niños en contra si descubría lo que yo sospechaba. La he estado observando, mamá. He visto cómo te mira cuando cree que nadie la ve. La escuché hablar por teléfono con su hermana, diciendo lo mucho que se iba a simplificar su vida cuando ya no tuviera que lidiar con la necesitada mamita de Diego. Estoy seguro de que te ha dicho que no eres bienvenida, quizás incluso que eres una carga, pero se equivoca. Eres la persona más generosa y fuerte que conozco. Renunciaste a tu propia comodidad para apoyarnos. Y eso es algo que nunca olvidaré. El dinero que te dejo no es un regalo, es una devolución. Es mi forma de pagarte por todos los años en los que pusiste nuestras vidas por delante de la tuya. Y también es una herramienta para que puedas proteger a Lucía y a Eduardo, como siempre me protegiste a mí. Sé que Valeria luchará, pero no ganará. Tú eres su abuela y los amas de una forma que ella, me temo, nunca sabrá cómo hacerlo. Te necesitan, mamá. Necesito que estés ahí para ellos. No dejes que la culpa o la duda te detengan. Te has ganado cada céntimo de ese dinero, y esos niños merecen tener al menos una figura paterna que realmente ponga sus corazones por delante. Te quiero. Lamento haber tardado tanto en asegurarme de que estuvieras a salvo. Con todo mi amor, tu hijo agradecido, Diego. Cuando el señor López terminó de leer, las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Pero ya no eran lágrimas de tristeza o de humillación. Eran lágrimas de un amor inmenso, de gratitud, de sentirme vista y valorada. Y por debajo de todo eso, sentí como una fuerza nueva, una fuerza que llevaba semanas dormida, comenzaba a despertar en mi interior. Levanté la vista y miré al abogado. «¿Cuándo podemos empezar con los papeles de la custodia?», pregunté. Y mi voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó firme y clara. La transformación no fue instantánea, no fue como en las películas, donde el héroe se levanta del polvo y de repente es invencible. Fue un proceso lento, doloroso, que comenzó esa misma tarde. El señor López, con una eficiencia y una amabilidad que me abrumaron, se encargó de todo. «Lo primero es sacarla de ese coche, Soledad», me dijo con firmeza. Hizo una llamada y, una hora después, un chofer me llevaba a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La suite era más grande que mi antiguo apartamento. Tenía una cama tan enorme que podría haberme perdido en ella, un baño de mármol con una bañera profunda y ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero lo que más valoré fue la ducha. Me quedé bajo el chorro de agua caliente durante casi una hora, dejando que el agua se llevara no solo la suciedad de 2 semanas de abandono, sino también una parte de la humillación y la desesperanza. El agua arrastraba la imagen de la mujer invisible, de la anciana desamparada. Después de la ducha, me envolví en un albornoz blanco y esponjoso y me miré en el gran espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada seguía pareciendo cansada. Sus ojos estaban hinchados y las arrugas de mi rostro parecían más profundas que nunca. Pero había algo diferente en su mirada, una chispa, una llama que había estado a punto de extinguirse, y que ahora, alimentada por el amor póstumo de mi hijo, comenzaba a arder de nuevo. Me acerqué al espejo hasta que mi aliento empañó el cristal.
Apoyé la mano en la superficie fría y le hablé a mi reflejo, a esa mujer que había permitido que la pisotearan. Se acabó, Soledad, susurré, y la voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a una versión de mí misma que había olvidado que existía. Se acabó el agachar la cabeza, se acabó el llorar en silencio, se acabó el ser invisible. Esa tarde, el señor López me envió ropa nueva, comprada por su asistente. Nada ostentoso, pero era ropa de calidad, limpia, que me quedaba bien. Unos pantalones de tela, una blusa de seda y una chaqueta de punto. Al vestirme sentí que me ponía una armadura. Por la noche, cené en la habitación. El servicio de habitaciones me trajo una sopa caliente y un filete de pescado. Comí lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que era la primera comida decente en semanas. Y mientras comía, mi mente trabajaba. Llamé al señor López y a Javier. Hablamos durante más de una hora, planeando el siguiente paso. Javier, con su lealtad inquebrantable hacia Diego y hacia mí, se ofreció a acompañarnos. Su presencia sería un testimonio del amor que mi hijo inspiraba, un recordatorio para Valeria de que Diego tenía amigos que no la dejarían salirse con la suya. Valeria reaccionará mal, Soledad, me advirtió el abogado. Habrá gritos, acusaciones. Tiene que estar preparada. Lo estoy, respondí, y me sorprendí a mí misma de la seguridad en mi voz. Ya no era la víctima temblorosa que había huido de su casa al amanecer. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi corazón por la pérdida de Diego. Pero ahora, alrededor de ese agujero, había algo más, había un propósito. Tenía que proteger a mis nietos, tenía que honrar la última voluntad de mi hijo, tenía que reclamar mi dignidad. Esa noche dormí en la cama del hotel, entre sábanas de algodón egipcio, y por primera vez no soñé con la oscuridad de mi coche, ni con el rostro despreciativo de Valeria. Soñé con Diego, de niño, sonriéndome. Y en el sueño, yo era fuerte. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, estábamos parados frente a la puerta de la casa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped, perfectamente cuidado. El barrio estaba silencioso, tranquilo, una paz que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo no estaba sola. A mi derecha estaba el señor López, con su maletín de cuero que contenía los documentos que cambiarían nuestras vidas. A mi izquierda, Javier, alto y sólido, su presencia una muralla de apoyo silencioso. Un poco más atrás, esperando discretamente junto al coche, había una mujer de aspecto amable que el señor López me había presentado como una trabajadora social del condado. Su presencia era un requisito del procedimiento. Me alicé la chaqueta, sintiendo el tejido suave bajo mis dedos. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Respiré hondo. El aire olía a jazmín. El mismo jazmín que Diego y yo habíamos plantado juntos. El señor López pulsó el timbre. El sonido familiar resonó en el interior, un sonido que había escuchado miles de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no venía a pedir, venía a reclamar. A través del vidrio esmerilado de la puerta, vimos una silueta acercándose. Era Valeria. Seguramente esperaba un paquete o la visita de una de sus amigas. Cuando abrió la puerta, su rostro pasó por una secuencia de emociones en cámara rápida. Primero, confusión. Luego, reconocimiento. Después, una molestia evidente. Y finalmente, al ver al señor López, a Javier y a la mujer que esperaba junto al coche, el pánico comenzó a asomar en sus ojos. Soledad, dijo, su voz un siseo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su mirada me recorrió de arriba a abajo, notando la ropa nueva, la postura erguida. La confusión en su rostro se hizo más profunda. El señor López dio un paso al frente, interponiéndose cortésmente entre nosotras. Señora Ramírez, buenas tardes. Soy Miguel López, el abogado de su difunto esposo. Necesitamos hablar con usted sobre unos asuntos legales urgentes relacionados con sus hijos. ¿Podemos pasar? Abogado, hijos, tartamudeó ella, mirando de uno a otro. ¿Por qué está la policía aquí?, preguntó, confundida, al ver a la trabajadora social, a quien confundió con una agente,
¿Estás en problemas, Soledad? ¿Qué has hecho? La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Incluso en ese momento, su primer instinto fue asumir que yo era la culpable de algo. La trabajadora social se adelantó unos pasos. Señora Ramírez, dijo con voz suave pero firme, no soy policía, soy una representante de los servicios sociales. Estamos aquí para supervisar una transferencia de custodia ordenada por un testamento. Valeria se puso pálida como el papel. La palabra custodia pareció golpearla físicamente. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Qué transferencia? No entiendo nada. Quizás sería mejor hablar de esto dentro, sugirió el señor López con calma. Valeria, como una autómata, se hizo a un lado y nos dejó pasar. El interior de la casa me impactó de nuevo. Era aún más frío e impersonal de lo que recordaba de las fotos. El aire olía a ambientador de limón y a pintura nueva. No había rastro de Diego ni de los niños. Era el vestíbulo de un hotel de diseño, no un hogar. ¿Dónde están Lucía y Eduardo?, preguntó la trabajadora social, consultando su portapapeles. En la escuela, obviamente, respondió Valeria, a la defensiva. Luego, el pánico volvió a su voz. ¿De qué están hablando? Exijo una explicación. Fue entonces cuando yo decidí hablar. Di un paso al frente, y por primera vez desde que había vuelto, la miré directamente a los ojos. Mi voz no tembló. «Has perdido, Valeria», le dije en voz baja, pero cada palabra estaba cargada con el peso de las últimas semanas. Se acabó el juego. Ella me miró con una mezcla de odio e incredulidad, sin entender todavía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero el miedo, un miedo genuino y profundo, ya había empezado a reemplazar la arrogancia en su rostro. La reina estaba a punto de ser destronada. Nos sentamos en el frío y anguloso salón. Yo, el señor López y Javier, en un sofá de cuero blanco. Valeria en una silla de diseño frente a nosotros, como una acusada en su propio juicio. La trabajadora social permanecía de pie, cerca de la ventana, una observadora silenciosa. «No voy a andarme con rodeos, señora Ramírez», comenzó el señor López, abriendo su maletín y sacando la carpeta con el testamento. «Como le he dicho, hay ciertas cláusulas en el testamento de su difunto esposo que se han activado debido a sus acciones». Con una calma metódica, le leyó en voz alta la cláusula que me nombraba heredera de los 11 millones de euros. Valeria soltó una carcajada, un sonido agudo y nervioso. «Eso es ridículo, es imposible, están locos. Diego no tenía ese dinero. Yo era su esposa, yo lo sabría». «Me temo que se equivoca», replicó el señor López sin inmutarse. «Su esposo era un hombre muy discreto. Tenemos toda la documentación que lo acredita, pero eso, en realidad, es secundario». Y entonces le leyó la cláusula de la custodia. A medida que las palabras llenaban el silencio de la habitación, el rostro de Valeria se transformaba. El color desapareció de sus mejillas, sus labios temblaban. La incredulidad dio paso a una furia impotente. «¡No! ¡Es una mentira!», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Ustedes lo han falsificado. Soledad te ha manipulado», me acusó, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre has sido una víbora manipuladora, jugando a la víctima». «Siéntese, por favor, señora Ramírez», ordenó el abogado, su voz ahora con un filo de acero. Como le dije, Diego se aseguró de que no hubiera lugar a dudas. Sacó la pequeña grabadora digital y la puso sobre la mesa de centro de cristal. Su esposo grabó varias de sus conversaciones. «Con su permiso reproduciré una». Pulsó el botón. Y la voz de Diego llenó la habitación. «Voz de Diego, grabación. Beatriz, necesito saber qué vas a hacer con mi madre cuando yo no esté». Voz de Valeria, grabación. «Ay, Diego, ya hemos hablado de esto. Tu madre es un amor, pero no es mi responsabilidad. Necesitamos nuestro espacio». Voz de Diego, grabación. «¿Y los niños? Ella es su abuela, los adora». Voz de Valeria, grabación. «Los niños se adaptarán. He estado pensando en mudarnos a Jalisco, cerca de mi hermana. Un nuevo comienzo».
A ellos les encantará la playa. El señor López detuvo la grabación. El silencio que siguió fue atronador. Valeria se había quedado petrificada, con la boca abierta, el rostro desencajado por la traición. ¿Cómo se atrevió?, susurró. Y entonces, toda su rabia contenida se desató contra mí. Tú, todo esto es culpa tuya. Vienes a mi casa, con esta gente, a intentar quitarme a mis hijos. Fue en ese momento cuando me levanté. Ya no sentía miedo, solo una tristeza inmensa y una claridad absoluta. No son solo tus hijos, Valeria, dije, mi voz resonando en la habitación. También eran los hijos de Diego, y él sabía que no los querías. Los veías como un accesorio más de tu vida perfecta. Un accesorio que te estorbaba para tus nuevos comienzos. Eso no es verdad. Yo los quiero, gritó, pero sus palabras sonaban huecas. Ah, sí, la desafié. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste despierta con Lucía cuando tenía pesadillas con su padre? ¿Cuándo te sentaste a escuchar a Eduardo cuando te decía que lo extrañaba? ¿O estabas demasiado ocupada tirando sus cosas a la basura? Tú no sabes nada, chilló. Lo sé todo, repliqué con calma. Sé que vendí mis joyas para que pudierais comprar esta casa. ¿Recuerdas ese día, Valeria? ¿O estabas demasiado ocupada eligiendo el color de las paredes para notarlo? Esa pregunta, tan personal, tan cargada de historia, pareció desarmarla por completo. Se quedó mirándome, sin palabras. Me quitaste a mi hijo, luego mi casa, y tiraste sus recuerdos como basura. Continué, cada palabra una verdad que había estado guardada demasiado tiempo. Pero su amor por mí, y su amor por sus hijos, eso nunca podrás tocarlo. Y es ese amor el que me ha traído de vuelta aquí. Valeria se derrumbó en la silla, sollozando. Pero no eran sollozos de arrepentimiento, eran los sollozos de la derrota, de la rabia de quien ha sido superado en su propio juego. Había perdido el dinero, y estaba a punto de perder a los niños. La verdad, finalmente, la había alcanzado. Dejamos a Valeria sumida en su derrota y nos dirigimos a la escuela. El trayecto fue silencioso. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una alegría tan intensa que dolía. Iba a ver a mis nietos. Iba a abrazarlos de nuevo. Cuando llegamos, la campana acababa de sonar y los niños empezaban a salir en tropel. La trabajadora social y yo esperamos junto a la puerta principal. Y entonces los vi. Lucía salió primero, con su mochila de unicornios colgando de un hombro. Eduardo venía detrás, pateando una piedra imaginaria. Cuando Lucía me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Por un segundo, pensé que no me reconocía. ¿Abuela?, susurró, como si estuviera viendo un fantasma, y entonces corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me derriba. La abracé, enterrando mi rostro en su pelo, que olía a champú de fresa y a niña. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», le susurré, mientras las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaban a brotar. Eduardo se acercó más despacio, con cautela. Me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. «¿De verdad eres tú?», preguntó, su vocecita temblando. «Soy yo, mi vida», le dije, extendiendo mi otro brazo para atraerlo al abrazo. «No me voy a ir a ninguna parte, nunca más». Nos quedamos así, los tres, abrazados en medio del patio de la escuela, un pequeño islote de reencuentro en un mar de niños ruidosos. La trabajadora social nos observaba con una sonrisa amable. Les expliqué, con las palabras más sencillas que pude encontrar, que a partir de ahora iban a vivir conmigo, que su papá se había asegurado de que estuviéramos juntos y a salvo. Vi la confusión en sus rostros, pero también un inmenso alivio. «¿Ya no tenemos que vivir con mamá?», preguntó Lucía en un susurro, como si temiera que la respuesta fuera negativa. «Vivirán conmigo», le aseguré, «pero seguirán viendo a vuestra mamá. Ella es vuestra madre y os quiere». Era una mentira a medias, pero era lo que necesitaban oír en ese momento. La primera noche la pasamos en el apartamento temporal que la oficina del señor López había conseguido. Un lugar sencillo, amueblado, pero limpio y acogedor. No era la casa fría y ostentosa de Valeria,
Aquí se podía respirar. Pedimos pizza, la comida prohibida en el régimen de Valeria, y la comimos sentados en el suelo del salón, directamente de la caja. Los niños, al principio tímidos, pronto empezaron a relajarse. Les conté historias de su papá cuando era niño, historias que nunca habían escuchado, y por primera vez en semanas los oí reír. Unas risas limpias, cristalinas, el sonido más hermoso del mundo. ¿Papá de verdad se puso crema de cacahuete en el pelo?, preguntó Lucía con la boca llena de queso. Sí, reí yo. Creía que así le crecería más rápido para parecerse a su jugador de béisbol favorito. Esa noche, después de acostarlos, me senté en el sofá del salón a oscuras. La pizza a medio comer sobre la mesa de centro, los vasos de plástico, el desorden, era la imagen de un hogar de verdad. Escuché sus risitas desde la habitación que compartían. Estaban susurrando, contándose secretos, estaban juntos, estaban a salvo. Y yo, por primera vez desde la muerte de Diego, sentí una punzada de paz. El camino por delante sería largo y difícil. Teníamos muchas heridas que sanar, pero estábamos juntos. Y eso era lo único que importaba. Diego lo había conseguido. Desde donde estuviera, nos había salvado. Parte 15. Sanando heridas. Aproxims 800 palabras. Los siguientes meses fueron un delicado baile entre el pasado y el futuro. Nos mudamos a nuestra nueva casa, un lugar acogedor con un pequeño jardín que elegimos juntos. Poco a poco, la llenamos no solo de muebles, sino de vida. Mi primera regla fue simple. En esta casa se permite sentir. Colgué fotos de Diego por todas partes, fotos de él como bebé, de niño con las rodillas raspadas, de adolescente con un peinado horrible, de joven enamorado, de padre orgulloso sosteniendo a sus hijos recién nacidos. Quería que su presencia fuera una constante cálida, no un recuerdo doloroso y prohibido. Al principio los niños caminaban de puntillas, como si tuvieran miedo de romper alguna regla invisible. Lucía recogía cualquier migaja que caía al suelo, y Eduardo guardaba sus juguetes en perfecto orden antes de irse a la cama. Eran los reflejos condicionados de la vida con Valeria, donde el orden y la apariencia lo eran todo. Cariño, le dije a Lucía una tarde, mientras la veía limpiar frenéticamente una mancha de jugo. No tienes que hacer eso. Está bien si las cosas no están perfectas. Esta es nuestra casa, no un museo. Poco a poco, empezaron a relajarse. Eduardo empezó a dejar su guante de béisbol en el sofá y Lucía a extender sus dibujos y pinturas por toda la mesa del comedor. La casa comenzó a llenarse del bendito desorden de la infancia. Pero sanar no era solo reír y jugar, también era llorar. Una noche, encontré a Eduardo llorando en silencio en su cama. Me senté a su lado y lo abracé. «Eco de menos a papá», susurró contra mi hombro. «Mamá decía que los niños grandes no lloran». «Tu mamá se equivocaba, mi amor», le dije, acariciándole el pelo. «Ser valiente no significa no estar triste. Significa que te permites sentir la tristeza, porque amabas mucho a tu papá. Y eso es algo hermoso. Puedes llorar todo lo que necesites. La abuela está aquí». Esa noche lloramos juntos, abrazados en la oscuridad. Y sentí como una pequeña parte de su corazón y del mío comenzaba a sanar. Con Lucía fue diferente. Ella internalizaba su dolor. Un día la encontré en el jardín, hablando sola con una mariquita que se había posado en su dedo. «Papá, ¿estás ahí?», le susurraba al insecto. «Te extraño». Me acerqué en silencio y me senté a su lado en la hierba. No dije nada, solo la tomé de la mano. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y nos quedamos así, viendo cómo la mariquita alzaba el vuelo y se perdía en el cielo azul. A veces, el silencio compartido es el consuelo más grande. Empezamos a crear nuevos rituales. Los domingos por la mañana hacíamos panqueques, como los hacía Diego, con formas divertidas. Los viernes por la noche eran de películas y palomitas, todos acurrucados en el sofá bajo una manta. Y cada noche, antes de dormir, les contaba una historia de su padre. Les conté cómo le tenía un miedo atroz a las arañas,
Cómo una vez intentó construir una cabaña en un árbol y se cayó, rompiéndose un brazo. Les conté sus sueños, sus miedos, sus pequeñas victorias. Quería que conocieran al hombre, no solo al padre idealizado. Quería que entendieran que estaba bien ser imperfecto, tener miedo, cometer errores, y mientras los veía florecer, volver a ser los niños alegres y ruidosos que debían ser, yo también sanaba. Su risa era mi medicina, su necesidad de mí me daba un propósito. Cuidarlos, protegerlos, era la mejor manera de honrar la memoria de mi hijo. Estábamos construyendo un nuevo tipo de familia sobre los cimientos del amor que Diego nos había dejado. Un amor que resultó ser más fuerte que la muerte, la crueldad y el abandono. La vida continuó, tejiendo una nueva normalidad para nosotros tres. Valeria, mientras tanto, cumplía con el régimen de visitas supervisadas. Cada 2 sábados por la tarde, la trabajadora social la traía a casa durante 2 horas. Las primeras visitas fueron tensas, incómodas. Valeria llegaba cargada de regalos caros, como si intentara comprar el afecto de sus hijos. Los niños aceptaban los regalos con una cortesía distante, pero no había calidez en sus interacciones. Hablaban poco, respondían con monosílabos. Valeria, por su parte, parecía no saber cómo actuar. Hacía preguntas forzadas sobre la escuela. Elogiaba su ropa, pero era incapaz de conectar con ellos a un nivel emocional. Yo me mantenía en la cocina, preparando café, presente pero invisible, dándole su espacio. Podía ver la frustración en el rostro de Valeria. Estaba acostumbrada a tener el control, y ahora era una extraña en la vida de sus propios hijos. Con el tiempo algo empezó a cambiar. Quizás fue el golpe de la realidad. Los rumores decían que había tenido que vender la gran casa. La generosidad de Diego en el testamento tenía límites claros. El dinero era para mí y para el fideicomiso de los niños. A ella le quedó lo justo para empezar de nuevo, pero no lo suficiente para mantener su lujoso estilo de vida. Un sábado llegó sin regalos. En su lugar trajo un álbum de fotos. Pensé que podríamos ver algunas fotos viejas, dijo, su voz inusualmente vacilante. Se sentaron en el sofá del salón. Al principio, los niños se mostraron reacios, pero Valeria empezó a pasar las páginas y aparecieron fotos de ellos de bebés, de sus primeros pasos, de unas vacaciones en la playa. Mira, Eduardo, aquí te caíste de la bicicleta y lloraste como un campeón, dijo Valeria, y por primera vez una sonrisa genuina asomó a sus labios. Eduardo sonrió también, un poco a su pesar. Me acuerdo. Papá me puso una tirita de superhéroes. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Hablaron de los recuerdos, de los momentos felices. Por primera vez, Valeria no estaba actuando. Estaba simplemente siendo una madre recordando el pasado con sus hijos. Un día, después de una de esas visitas, mientras yo la acompañaba a la puerta, se detuvo. «¿Se ven felices?» «Soledad», dijo en voz baja, sin mirarme. «Lo son», respondí con sencillez. «Y también se permiten estar tristes. Eso es importante». Ella asintió, tragando saliva. Quería pedirte perdón por cómo te traté, por todo». La miré. La arrogancia había desaparecido de su rostro. En su lugar vi a una mujer cansada, quizás incluso arrepentida. No sé si su arrepentimiento era sincero o si era el fruto de haberlo perdido todo. Quizás nunca lo sabría. «Todavía necesitan a su mamá, Valeria», le dije suavemente, pero no a la versión que intentaba ser. Necesitan a alguien real. Alguien que no tenga miedo de mostrar que también está triste, que también comete errores. «No sé cómo hacer eso», confesó, y su vulnerabilidad me sorprendió. «Nadie nace sabiendo», respondí. «Se aprende, como ellos están aprendiendo a vivir sin su padre, y yo sin mi hijo. Todos estamos aprendiendo». No hubo un gran momento de reconciliación. No nos abrazamos. Pero en ese momento sentí que una puerta, que había estado cerrada con odio y dolor, se entreabría una rendija. Quizás, con el tiempo, el eco del pasado dejaría de ser un grito de dolor para convertirse en un susurro de lo que una vez fue y de lo que,
con mucho esfuerzo, podría llegar a ser parte 17. El legado de un hijo. Aprox 500 palabras. Ha pasado un año. Estoy sentada en el porche de nuestra casa, con una taza de té humeante entre las manos. El sol de la mañana calienta mi rostro. Desde aquí puedo oír las risas de mis nietos en el jardín. Eduardo está intentando enseñarle a Lucía a lanzar una pelota de béisbol, y sus gritos de frustración y alegría llenan el aire. Son los sonidos de una vida normal, de una infancia feliz. A veces, cuando los miro, todavía siento una punzada de dolor tan aguda que me corta la respiración. Veo a Diego en la sonrisa de Lucía, en la forma en que Eduardo frunce el ceño cuando se concentra. La ausencia de mi hijo es una cicatriz en mi corazón que nunca desaparecerá. Pero he aprendido a vivir con ella. Miro a mi alrededor, a las macetas con geranios que plantamos juntos, a la bicicleta de Eduardo apoyada contra la pared, a los dibujos de Lucía pegados en la ventana de la cocina. Esto es un hogar construido sobre las ruinas de una traición, pero cimentado con un amor inquebrantable. Pienso en Valeria. Sigue viendo a los niños. Su relación es todavía frágil, pero está intentándolo. Ha empezado a hablarles de sus propios sentimientos, a admitir sus errores. Quizás nunca sea la madre que Diego hubiera querido para ellos, pero está en el camino de ser la madre que ellos necesitan. Una madre humana, imperfecta, real. Me doy cuenta de que el verdadero regalo de Diego no fueron los 11 millones de euros. El dinero fue la herramienta, el arma que necesité para luchar. Pero su verdadero legado fue darme un propósito cuando creía que lo había perdido todo. Fue recordarme mi propio valor. Durante años, me vi a mí misma a través de los ojos de los demás. Era la esposa de Ricardo, la madre de Diego, la abuela de Lucía y Eduardo, la suegra de Valeria. Mi identidad estaba definida por mi relación con ellos. Cuando me echaron a la calle, sentí que dejaba de existir porque ya no era útil para nadie. Pero Diego, con su último acto de amor, me obligó a verme a mí misma. Me obligó a ser Soledad, una mujer fuerte, capaz, digna. Me salvó no solo de la indigencia, sino de la invisibilidad. La puerta del porche se abre y Lucía corre hacia mí. «Abuela, ¿me haces chocolate caliente?», pregunta, con sus grandes ojos marrones mirándome fijamente. «Claro que sí, mi amor», le digo, besando su frente. Mientras entro en la cocina, con su manita en la mía, lo entiendo con una claridad absoluta. Diego me enseñó la última y más importante lección. Una madre nunca es una carga, es un ancla. Y aunque la tormenta la golpee con toda su furia, es su fuerza, visible o invisible, la que mantiene a la familia a salvo. Mi valor no estaba en lo que podía hacer o dar, sino simplemente en quién era, su madre. Y ese, descubrí, es el trabajo más importante del mundo.